edifica la palabra de Dios? Amén. Efesios capítulo 3, ahí vamos. Ah, gloria a Dios. Efesios capítulo 3. Vamos a estar revisando el planteamiento del apóstol Pablo. He llamado al tema de esta mañana, no se trata de Israel, se trata de Cristo. Diga en voz alta, no se trata de Israel, se trata de Cristo. Amén. Hay una confusión, y quiero ser claro porque no quiero que usted se confunda. Hay una confusión con respecto al pueblo de Dios en la Biblia y al Israel político que está en guerra con los árabes. Hay gente que insiste aún dentro de la iglesia que ese Israel político que está en conflicto con los árabes sigue siendo el pueblo de Dios. De hecho, en muchas iglesias ondean una bandera con la estrella de David, la bandera hebrea. En muchas iglesias tienen símbolos del judaísmo como la lámpara de los 7 candelabros. En muchas iglesias todavía en la mitad del culto alguien toca el chofar como si estuviéramos en medio del culto judío. En muchas iglesias a los músicos se les llama levitas. En muchas iglesias el pastor todavía se cree sacerdote. Hay una confusión. Y tengo que ser claro, enfático con usted. Nadie puede ser pueblo de Dios si no tiene a Cristo como Señor de su vida. Nadie puede ser parte del pueblo de Dios si no tiene a Cristo como Señor y Salvador. No importa dónde haya nacido, no importa si nació en Israel, si Cristo no es Señor de su vida, no es pueblo de Dios. ¿Entiende eso? Amén. Es tan simple como eso. Y Pablo ha venido explicándolo en el capítulo 2, del verso 11 en adelante, y la semana pasada estuvimos allí, y necesito hacer un pequeño recuento para que tomemos el hilo de donde vamos. Pablo en el capítulo 2 está explicando de que los gentiles y los judíos han tenido una tensión por siglos. Y explicábamos la semana pasada que los judíos cristianos, los primeros cristianos de la iglesia, tenga presente que los primeros 20, 25 años de la iglesia primitiva, después del Pentecostés, está compuesta solo por judíos. Judíos que se han convertido al cristianismo. Judíos que se han convertido al Señor Jesús. Pero estos hermanos judíos siguen pensando, siguen entendiendo de que los gentiles no pueden participar de la gracia. Siguen pensando y siguen insistiendo que los gentiles, como yo, son personas inmundas que no pueden ser parte de la iglesia. Y cuando Dios levanta al apóstol Pablo para predicar y los gentiles se comienzan a convertir, estos hermanos cristianos, judíos, empiezan a poner trabas. Y lo vimos la semana pasada en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando dicen: le enseñan a los gentiles, si no guardan la ley de Moisés, con todas sus tradiciones, con todas sus ordenanzas, y no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y lo que dije la semana pasada lo sostengo, eso es una herejía. Eso es enseñar una barbaridad. Porque simplemente lo que están diciendo es: Cristo no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo tienes que creer en Cristo y guardar la ley y todas sus tradiciones. Eso no es verdad. Y Pablo se opuso, y Bernabé se opuso, y hubo un conflicto de más de una semana en Jerusalén discutiendo este asunto. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 2, del verso 11 en adelante, dice: recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Recuerden ustedes que ustedes estaban lejos, pero ahora Dios les ha acercado. Ahora ustedes son pueblo de Dios.
capítulo 3, Pablo continúa con la idea, pero ya como que la quiere resumir, como que quiere Pablo ir concluyendo la idea. Y en el capítulo 3, verso 1 dice: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya lo escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de las mismas herencias, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hay tensión. Era difícil. Cuando uno revisa las cartas del apóstol Pablo, se da cuenta que las iglesias mixtas, las congregaciones donde habían judíos y gentiles, siempre había tensión. Siempre estaba esta diferencia cultural, esta diferencia religiosa. Los judíos que habían abrazado a Cristo como Señor y Salvador seguían guardando la ley y seguían guardando las tradiciones. Y para ellos era muy difícil, por un asunto histórico, por un asunto de años. Era muy difícil aceptar que por la puerta de la iglesia pasaran gentiles. Porque los gentiles tenían costumbres culturales totalmente distintas, partiendo por la dieta. Era terrible. Imagínate haber celebrado el Día del Pastor entre judíos y gentiles. Todo listo para cenar junto al pastor y celebrar su día, y aparecía un hermano boricua con un lechón, con un pernil, con un jamón, con lo que me gustan los jamones. Y entonces los hermanos judíos empezaban a decir: ¡no! ¡Eso no se puede comer! Y los hermanos boricuas le decían: ¿por qué no? Porque está prohibido en la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Amén. Y se ponía el problema y se ponía tensa la cosa. Es como, y sigue ocurriendo. Hay iglesias donde están llenas de ordenanzas en busca de que la iglesia tenga una vida de santidad. Te ponen un montón de reglas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces, hay tensión. Y el apóstol Pablo está tratando de dejar claras las cosas a través de la carta a los Efesios. Recuerde que la iglesia, la iglesia de los Efesios es una iglesia gentil. Y Pablo está preso, está escribiendo la carta desde la cárcel en Roma y dice: por esta razón, yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Y entonces Pablo comienza a hablar de un plan, de un proyecto, de un misterio que estuvo oculto durante generaciones. Y Pablo dice: ustedes saben que a mí me fue revelado el misterio. Ustedes saben que Dios a mí me reveló este plan que estaba oculto por años y años y años, y que lamentablemente los judíos nunca entendieron. ¿De qué se trata esta revelación? ¿Cómo fue este asunto? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Y vamos a mirar allá en 2 de Corintios. Quiero que mueva un poquito su Biblia a 2 de Corintios. Y vea el capítulo 12, por favor, un minuto. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a tomar unos versículos desde el 1, para que usted entienda a la luz de la Biblia de qué está hablando el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tiene? Si lo va encontrando, dígame para saber que lo tiene. El técnico ya lo tiene. Ay, qué técnico esto.
me veo obligado a jactarme, dice Pablo, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les es permitido expresar. De tal hombre nada podría hacer alarde, pero de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Pablo está hablando en tercera persona, tratando Pablo de ser humilde, porque le costaba ser humilde a Pablo. Habla en tercera persona. Conozco un hombre, y está hablando de él. Conozco un hombre que hace 14 años fue llevado, no sé si en cuerpo o solo su espíritu, fue llevado al tercer cielo. Tercer cielo, entiéndase que es un lugar, un estado de gloria. No es realmente un lugar físico, es el lugar donde habita Dios. Y entonces el apóstol reconoce que él fue tomado en una especie de visión, en una especie de traslación, fue sacado de acá y llevado a un lugar donde Dios le muestra todo el plan que tiene para los gentiles. Es decir, Dios lo lleva y le dice, esto es lo que quiero que hagas. Y Pablo dice, vi cosas que no se las puedo decir. Vi cosas tremendas, vi cosas gloriosas que la verdad es que si se las contara dirían que estoy loco, así que mejor no se las cuento. Pero de esa revelación está hablando Pablo en Efesios capítulo 3. La revelación que recibe de parte de Dios. El proceso es más o menos así. Pablo conoce a Cristo de camino a Damasco, fue llevado a la calle a la derecha, donde Ananías oró por él. El Señor lo notifica que debe predicarle a los gentiles, pero Pablo, antes de empezar a predicar, se va 14 años a Arabia, al desierto, a prepararse para el ministerio, y en ese lapso de tiempo es donde el Señor lo lleva, lo arrebata y se lo lleva a su presencia para mostrarle este misterio que durante siglos estuvo oculto a los seres humanos. Ahora, específicamente, ¿cuál es el misterio? Vaya conmigo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, para que veamos cuál es el misterio al que se refiere el apóstol. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. La Reina Valera dice el misterio de la piedad. Y luego